Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy la propuesta es para los papás. Viene el Día del Padre en la Argentina, ahora dentro de poquitos días, un par de semanas, y nos dedicamos a hacer pantuflas para ellos. Miren qué divino, es un número medio entre un 41 y 42 del talle nuestro, de aquí de la Argentina. No sé cómo será en los demás países, pero les vamos a mostrar con medidas, con centímetros, como para que todos podamos entenderlo. Y también hay un tip para hacerlos un poquitito más grandes. Así que tenemos para varias medidas y para regalar o para regalarse. Si no es el Día del Padre y quieren hacerse un par de pantuflas para nuestros amigos crocheteros que tenemos también en el canal, son divinas, súper calentitas, cómodas y muy, muy fáciles de hacer. Elegí un punto estrella, un punto bajo, así que no hay excusa, hasta los principiantes no pueden perderse de tejer estas pantuflas divinas. Y bueno, dedicado especialmente para los hombres de la casa o para regalar, obviamente. Bueno, espero que les guste y con un poquito de lana, lleva muy poquito material. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, acá tenemos la botita, nada pequeñita porque es para un 41, 42 de nuestros numeritos, que es lo que calza mi marido. Entonces, como nos han pedido tanto la medida para varones, bueno, ya habíamos hecho una medida más grande con la flor africana, pero bueno, esta tiene un tilde un poco más sobria, ¿no? Como un poco más masculina, le quisimos dar un toquecito más, no con tanto, porque lo de traer una flor. Igual les gusta muchísimo y a mí me encanta una flor africana en colores así que le gusten a los varones. A mí me parece que va también, pero bueno, este es como para mi marido. Entonces busqué hacer un modelo no tan marcado, más bien liso. Como es para mi marido, quería hacerle algo más simple, que sé que a él le gusta así. Entonces, está destinada para un 41 o 42. Lo podemos hacer un poquito más grande, que ya a medida que vamos a ir tejiéndolo les voy explicando. El ancho me parece que está perfecto. Recuerden que esto cede un montón. ¿Qué otra característica que tiene? Bueno, que es grande, ¿no? Porque siempre hacemos pequeño para nosotras, pero ahora viene el Día del Padre, obviamente, y es un regalo que se hace rapidísimo, lindo, desabrigado, porque nosotros acá en Argentina estamos en invierno casi, ahí en las puertas, y es un regalo especial, muy bonito, y algo que se hace rápido. Entonces, está toda tejida en punto bajo. Así que acá no hay ningún punto extra excepto el cordón o quizás estas cadenitas, pero la bota en sí está toda en punto bajo, solo que están tomados en diferentes formas, ¿no? Tiempos. Así que bueno, ¿qué les quiero contar? Yo le medí el pie a mi marido y mide 28 centímetros de largo. Entonces, en base a eso, fuimos haciendo esta bota, que es muy sencilla, muy rápida para tejer. Es también muy similar a la que ya hemos hecho para nosotras, para las chicas, que es muy linda. Sé que les gustó muchísimo hasta el día de hoy. Me siguen compartiendo sus fotos y sus trabajos, que se las dejamos acá en la pantallita, en el cartelito, si quieren pasar a verlas. Muy, muy bonita. Pero bueno, hoy nos dedicamos especialmente a los varones. Les cuento que yo la tejí con una Shetland de un grosor medio. Esta mide, se los voy a poner aquí, 3 milímetros. Miren, si yo lo apoyo a la lanita, ahí, mide 3 milímetros, 2 milímetros y medio, con una lana de este grosor que es medio, no es tan gruesa, y con una aguja número 4 de aluminio. Yo la tejí con esta aguja. Si tejen muy apretado, pueden tejer con una 4,5, y si tejen con una lana un poco más gruesa, también un 4,5 andaría bien. Pero, ¿qué les voy a contar? Si tejen con una lana más gruesa, tienen que tener en cuenta que obviamente tienen que subir el número de aguja para que no quede tan apretado, y quizás hay que retirar alguna hilera, porque al tejerla con más grueso y una aguja un poquito más grande,
Entonces se nos va a hacer una pieza un poquito más grande. Pero es tan simple como sacar una o dos hileras. Ustedes se van a ir midiendo con el número de talle que están necesitando cada una, ¿no? Bueno, arrancamos. Yo la combiné con dos colores que me encantaron, muy bonitos los dos. Y obviamente que se puede hacer, por ejemplo, la capellada de un color, el lateral de otro color, la plantilla de otro color, el elástico de otro color. Eso lo pueden ir jugando ustedes con los colores. Yo elegí estos porque son los que le gustan a mi marido. Pero obviamente colores infinidad. Vamos a necesitar algunos ganchitos para marcar. Bueno, el metro, la aguja ya les conté, tijerita y a trabajar. Vamos a empezar por el elástico. Este elástico me encanta. Es un elástico que se hace con punto bajo. Por eso les decía punto bajo, punto bajo, punto bajo. Miren cómo se ve diferente. Y el de la suela también es punto bajo y también se ve diferente. Y me encanta porque no tenemos nada complicado aquí en este trabajo. Vamos a empezar por el elástico. ¿Qué les quiero contar sobre el elástico? Hice el elástico con 14 puntos de alto. Ustedes, si lo quieren hacer más alto, le agregan puntos. Si lo quieren doblar, también lo pueden hacer más alto. Entonces lo único que tienen que hacer es agregarle cadenas. Entonces vamos a iniciar así. Yo inicio con cadenas. Aquí voy a hacer mi primer cadena. Esta es la de ajuste para preparar el inicio. Ahí está. Tengo mi primer cadena. Yo sé que muestro siempre estos pequeños detalles, pero siempre, y no me voy a cansar de decirlo, yo comento todos estos pequeños detalles o me detengo en algún punto por quienes inician en el crochet, ¿sí? Obviamente que los que saben tejer no es necesario ni siquiera que miren este paso, pero hay gente que se está iniciando y no sabe, entonces yo siempre lo voy a explicar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí engancho y voy haciendo cadenas, así hasta obtener en mi caso 14 cadenas, que es lo que yo quiero de altura para el elástico, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo, cuento y ya les digo cómo seguimos. Tengo las 14 cadenitas, voy a hacer una cadenita más, porque es la altura que me va a dar para tejer mi primer punto bajo. Entonces, en esta última cadenita, no, en la que sigue hacia atrás vamos a tejer el primer punto bajo. Pincho, traigo la hebra y lo cierro. Así toda la hilera, miren. Esta cuesta un poquito más agarrarla porque es el inicio, pero luego es un punto tan simple, el punto bajo, o también lo llaman medio punto, que se hace rapidísimo y es fácil, ¿ven? Enganchan la hebrita y lo cierran. Bueno, así hasta el final. Una vez que llegamos al final, vamos a levantar una cadenita, entonces nos va a permitir girar y también le damos altura porque vamos a comenzar de nuevo con el punto bajo. Pero esta vez no vamos a hacer el punto bajo que normalmente pinchamos aquí, atravesamos esas dos cadenitas, sacamos la hebra y cerramos el punto. No, esta vez para hacer el punto elástico, ahí lo destejí, vamos a tomar solamente la hebra de atrás. Miren, acá tenemos estas dos cadenitas que forma cuando cerramos cada uno de los puntos. Bueno, voy a pinchar solamente esta hebra que tenemos por detrás y todas las hileras se van a repetir. Le vamos a dar el largo que nosotros necesitemos. Ahí, ¿ven? Pincho la de atrás y hago el punto bajo. Entonces me queda este pequeño relieve hacia adelante. Y al combinar idas y vueltas nos forma un elástico que queda muy bonito. ¿Ven? Solamente la hebra de atrás. Y tejo el punto bajo. Así hasta el final. Miren acá que quiero mostrarles. Este es el último punto. Y ahí está bien escondidita esa hebra que también lo tenemos que tejer.
Obviamente que siempre se nos pierde el último punto por lo general o el primero. Cuando somos principiantes, y el primero siempre es como que se nos pierde. Igual cuenten, siempre cuenten. Tengo mis 14 puntos. Siempre tengo que mantener esa cantidad. Voy a levantar la cadenita, vuelvo a girar y otra vez tomo la hebra de atrás. Siempre voy a tomar la hebra de atrás. ¿Ven? Aunque lo gire y ya estoy del otro lado, no importa. ¿Por qué? Porque esta es la forma que nos va a hacer el elástico. Y miren qué bonito que queda. Hace como una especie de zigzag. Ahora no se nota porque son muy poquitas estas hileras, pero uno sube, el otro baja y así sucesivamente. Entonces nosotros le vamos a dar el largo que necesitemos. En mi caso yo le di 30 hileras. Para un tobillo de varón es más que suficiente, pero si ustedes necesitan que sea más ancho, que tenga la circunferencia más grande, obviamente le pueden agregar un par de hileras, pero no más porque para esta medida y para un pie de varón esto va perfecto, solo que ustedes lo necesiten si el pie tiene un tobillo muy gordito, entonces sí le pueden dar un par de hileras más, yo creo que es suficiente, porque lo que tiene de bueno esto que cede y queda muy bien. Bueno, así vamos a tejer por 30 hileras. Si ustedes quieren, las pueden ir anotando. Si son principiantes, anoten, tejen una, anotan. Pueden anotar con un número o con un palito. Si tienen marcador para hileras también, ahora los venden, son muy prácticos. Recuerden, acá está el último que prácticamente no se ve. Ahí, aquí debajo, está bien escondidito. Bueno, este lo tenemos que tejer. Ahí. Y ya tengo de nuevo mis 14 puntos. Bueno, pueden anotar con palitos, van haciendo marquitas, puntos, como ustedes quieran, pero anoten cuando son principiantes porque luego cuesta contar cuando es el punto bajo, ¿sí? 30 hileras, me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos trabajando. Acá tengo ya mis 30 hileras, miren qué bonito este elástico, es divino. Se puede hacer el otro elástico también, el que es en relieve con varetas, pero bueno, en este caso estaba especialmente para este. ¿Qué les quiero contar aquí? Me voy a detener porque si ustedes eligieron hacer 2 hileras más, nosotros ahora vamos a tejer una serie de puntos aquí, unas hileras, y vamos a tener que contar. Si ustedes eligieron 2 hileras más, tienen que tener en cuenta que aquí se les va a hacer más ancho cuando agreguemos estas hileras de puntos bajos. Ahora lo vamos a tejer y se los voy a ir explicando, pero hay que tenerlo en cuenta. Miren, acá vamos a tejer, vamos a regresar, una vez que tenemos las 30 hileras, vamos a regresar con puntos bajos sin cortar la hebra directamente aquí, miren. Pinchamos, hacemos uno. En este lomito aquí, que es la otra hilera, pinchamos, tejemos el 2. Aquí en este huequito, porque hace como si fuese un acordeón, una W o zigzag, sube y baja. Entonces, cuando está arriba pinchamos, cuando está abajo pinchamos. Así vamos contando cada una de estas hileras. Ahora estoy abajo, pincho y tejo el tercero. Estoy aquí arriba, en este lomito que forma este relieve, ahí está el punto y tejo. Bueno, acá el que sigue está abajo, acá está arriba, ¿ven? Y vamos tejiendo toda una hilera de puntos bajos. Vamos a tejer 30 puntos bajos, uno por hilera, y los vamos a ir contando, ¿sí? Por si se nos escapó alguno, hicimos alguno de más o alguno de menos. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así me voy a quedar contando uno por cada hilera, ¿sí? Miren, ahí, acá corresponde el otro. Esto es fácil. Y lo lindo del trabajo más allá de que es muy bonita la bota, es que estamos tejiendo el punto bajo para todo y es súper fácil. Ideal si sos principiante
y te querés hacer una pantufla, una botita, estas para estar en casa cómodos, con el pie calentito. Miren qué fácil, todo en punto bajo. Me quedo tejiendo mis 30 puntos y ya les cuento cómo seguimos. Tengo aquí mis 30 puntos bajos. Voy a hacer una cadenita y giro. Una vez que giro, voy a contar 5 puntos. Tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengo mis 5 puntos, aquí en el próximo voy a tejer un aumento. Ahí tejo 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Y nuevamente contamos 5 puntos. O sea que cada 5 puntos en el próximo hacemos un aumento. No importa con cuántos terminemos al final. Ustedes van a ir repitiendo. Por eso les decía, si ustedes agregan aquí, tienen que tener en cuenta que ahora nosotros vamos a hacer un poco de aumento, que es para envolver todo lo que sería el tobillo. Si ustedes agregan aquí hileras, esto se va a hacer más ancho. También tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, pero esto está calculado, ya les dije, como para un 41. También podría ser un 40. Si hacemos unas hileras menos, se puede hacer tranquilamente, que ya se los voy a contar más adelante. Ahora, esto va para todos, miren. Bueno, acá tengo el aumento, conté 4 puntos, tejo el quinto y en este me correspondería hacer un aumento. Así vamos a tejer toda la hilera. Bueno, una vez que llego al final, voy a levantar una cadenita, giro. En total tengo que tener 34 puntos, si ustedes quieren ir contando, más o menos cuántos van. 34 puntos. Y vamos a regresar todo con punto bajo, sin ningún aumento. O sea que vamos a tejer esos 34 puntos. ¿Sí? Esta sería mi tercera hilera. Aquí lo que sería parte del empeine, porque el elástico ya lo hicimos. Entonces esta hilera es simple, es puntos sobre cada punto de la hilera anterior. Me quedo tejiendo. Bueno, terminamos la tercera hilera. Para la cuarta hilera vamos a repetir el mismo aumento que hicimos como en la segunda hilera. O sea que vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Así por toda la hilera. Aquí tengo 4, 5 y un aumento. Aquí 2 puntos juntos. Y otra vez 5 puntos bajos. ¿Ven? Así vamos a ir tejiendo toda la hilerita y ya les cuento luego cómo venimos. Acá terminé con la hilera y quedan 39 puntos. Pero ¿qué vamos a hacer? A estos 39 puntos yo le voy a aumentar un punto para redondear y hacer 40 y repartimos mucho mejor para la capellada y los laterales. ¿Sí? Es solamente un punto y no pasa nada. Se lo podemos agregar aquí en el último, que tenemos los 39, un puntito más y ya contamos con los 40. Levanto, giro y ahora vamos a separar los puntos centrales para hacer la capellada. ¿Ven? Bueno, ahora ya contamos con 40 puntos. Vamos a separar 14 puntos centrales y 13 para cada lado. O sea que yo voy a contar los primeros 13, 1, 2, 3, 4, 5. 13 puntos tengo aquí. Bueno, este número 13 lo voy a marcar con un pedacito de lana, con un ganchito, con estos marcadores, un clip de pelo, todo sirve. Este 13 pertenece a esta parte del taloncito. Bueno, voy a separar los 14 centrales. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. En este otro voy a poner la otra marquita. Entonces solamente voy a trabajar con los 14 centrales. ¿Sí? Así me puedo guiar mejor. Entonces vamos a trabajar sobre estos. Acá donde tengo mi hebra la voy a cortar. Así tomo la hebra esta
para iniciar y tejer el centro. Aquí vamos a hacer un nudito en la cadenita, ya queda ahí formada, entonces tiramos y hacemos el nudito. Voy a empezar a trabajar. Y es simplemente tomar cada uno de estos puntos. Este no, porque pertenece a parte del talón. Entonces tomamos aquí el primero. Voy a levantar una cadenita, introduzco la aguja en el mismo espacio y voy a tejer mi primer punto bajo, ahí. Mi primer punto bajo. Y así voy a contar los 14 puntos. ¿Qué les cuento? Yo les dije que esta es muy fácil, esta pantufla, porque está toda tejida en puntos bajos. Si ustedes lo desean y quieren hacer algún otro punto de fantasía, bueno, lo pueden hacer. Siempre tienen que tener en cuenta luego cuando agregamos el resto de los puntos. Ahí. Llegué a mi número 14, cadenita, giro y regreso. Bueno. Acá el largo de este empeine son 25 hileras y ya les cuento cuánto mide, miren. Si ustedes quieren hacer un pie más largo que un 41 o 42, miren, mide 16 centímetros. 16 centímetros parte aquí arriba de esta capellada. Si ustedes quieren para un número un poquito más largo, bueno, antes de empezar a disminuir aquí, que cuando lleguemos a este extremo les cuento cómo, ustedes le pueden agregar un par de hileras más, ¿sí? Depende, si quieren un 43, 44, yo creo que con 2 hileras o 3 más no, ya sería suficiente para ese número. Pero si no, le van haciendo todas estas cantidades de hileras, como les voy indicando para el 41, 42. Son en total 25, pero las últimas hileras llevan unas disminuciones. Así que hasta la hilera 20 vamos a tejer 14 puntos. Y ya luego les cuento cómo vamos disminuyendo. Ustedes si quieren las van contando, las van anotando. Si al final no se dan cuenta cómo contar los puntos bajos. Que estoy segura, sé porque es la pregunta más frecuente. Cuando son principiantes no se dan cuenta muchas veces cómo contar el punto bajo. La vareta es mucho más fácil, es más visible. El punto bajo muchas veces cuesta un poquito más cuando recién te estás iniciando. Bueno, me quedo a tejer esas 20 hileras y ya les cuento cómo seguimos. Miren, aquí yo ya tengo mis 20 hileras. En este punto es donde yo les decía que si ustedes quieren un número un poquito más grande, le pueden agregar una hilera o dos. Dos serían estas, miren. Estas son 2 hileras. Y aquí tenemos una. Entonces, antes de hacer las disminuciones, le pueden agregar, si ustedes quieren, para un 43 o un 44. ¿Por qué? Porque este nos está dando el largo. Si yo lo doblo, ahí, miren, tenemos lo que sería todo el tobillo y parte del empeine. Todavía nos faltan hileras porque voy a hacer algunas disminuciones, pero es un poquito más largo. Y vamos a hacer así. Una vez que ya decidieron el largo que ustedes quieren, recuerden que esta es para un 41 o 42, vamos a hacer así. Levanto mi cadenita, voy a tejer el primer punto, pero estos dos voy a hacer una disminución. Entonces, pincho, traigo la lazada, la mantengo en la aguja, no voy a cerrar este primer punto, voy al lado, pincho, traigo la lazada y ahora tengo los dos, entonces recién ahora los cierro y me quedó un puntito solo. Así vamos a ir tejiendo los del centro y cuando llegamos al otro extremo repetimos el mismo movimiento. ¿Bien? 3 puntos antes me voy a detener porque uno es de orillo y los otros dos son los que voy a disminuir. ¿Ven? Aquí tengo los 3 puntos
estos dos van a hacer la disminución. 1, 2, cierro y tejo el de orillo. Ahí. Levanto una cadenita y giro. Aquí ahora me quedaron 12 puntos. Tengo 12 puntos. Voy a repetir la misma disminución. Entonces, tejo el primero y estos próximos dos van a ser mi disminución. Entonces, tomo lazada y cierro los dos juntitos. Tejo los del centro, en ese no porque era la disminución. Ahí. Recuerden, 3 puntos antes me detengo. 1, 2, 3, me falta uno más ahí. Entonces, ahora vuelvo a hacer esa disminución. Ahí. Y tejo el de orillo. En total me van a quedar 10 puntos en esta hilera. Se me enganchó un hilito. Ahí está. Cadenita, giro y voy a hacer otra disminución. Entonces, tejo el primero y estos dos los tejo juntos. Tejo los centrales, me detengo 3 puntitos antes, 1, 2, 3, me faltaría este, y aquí hago otra disminución. Tejo el de orillo y ahora nos vamos a encontrar con 8 puntos. Tengo 4 ahí y 4. Levanto cadenita una vez más, voy a hacer por última vez una disminución, entonces tejo el primero, disminución, tejo los dos centrales que me quedan, disminución y orillo. En total me quedan 6. Levanto una cadenita, giro y voy a tejer estos 6 puntos sin ningún tipo de disminución. Ahí. Y este sería el último. Voy a hacer una cadenita para hacer mi nudo y cortamos lo que sería la parte de este empeine. Bueno, esta es la parte de arriba. ¿Ven? Si nosotros lo giramos, ahora sí tenemos el largo para la botita. Vamos a empezar a tejer lo que sería todo el lateral. Bueno, acá llega el momento que si ustedes quieren empezar a combinar colores, bueno, el lateral pueden combinar colores. Yo voy a continuar con el mismo color. Bueno, ya podemos retirar estos ganchitos, estos marcadores que hemos puesto y vamos a empezar en este extremo. Vamos a tejer punto sobre punto. Acá comienza mi tejido, o sea que levanto una cadenita y tejo el primer punto. Seguimos con punto bajo. Si ustedes quieren combinar y hacer solo una línea con color, pueden hacer toda esta hilera con un color diferente y también queda bonito. Empezamos a jugar con los colores. Entonces, voy tejiendo y ahora les voy a contar un aumento que vamos a hacer por aquí. A ver, me voy a detener. Este punto sería el último, así que voy a tejer uno más. En este punto que pertenece al tobillo y en este que pertenece a la capellada, a la parte de arriba de la bota, en estos dos voy a hacer un aumento en cada uno. Entonces, recuerden, el último de esta parte de la bota y el primero de esta parte de la capellada. Entonces acá voy a hacer 2 puntos bajos y en el siguiente 2 puntos bajos, pinchados en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Y ahora sí, voy a retomar punto por punto aquí en estas hileritas y les cuento cuántos me van a entrar desde aquí hasta este punto. Este que pertenece aquí a la puntera, no, lo vamos a tomar aquí que va a pertenecer a este lateral. Desde este
hasta el primero luego del aumento, vamos a tejer 24 puntos. Tejo el número 24. Vamos a ir respetando cada una de las hileritas ahí, nos va marcando muy fácil cómo pincharlo. Y ahora vamos a tejer los 6 de frente. Estos 6 van uno por cada punto, ¿sí? Y tejemos esos últimos 6 que hicimos de la capellada. Tengo 3, 4, 5 y 6. Y ahora reinicio con los 24 de regreso. Tengo 1, 2, me voy llevando esta colita. Y miren cómo ahí se va marcando en el espacio que le corresponde a cada uno de los puntos, por las hileras que hicimos. Bueno, así vamos a contar 24. Volvemos a hacer ese aumento que hicimos entre la capellada y el tobillo. Y terminamos de tejer lo mismo que hicimos aquí. Hacemos estos 2 aumentos y repetimos hasta el final la misma cantidad de puntos. Estamos sobre la otra mitad, así que se repite. Acá voy a tejer el último punto y miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a buscar el otro extremo, aquí. El primer punto lo vamos a pinchar y tejemos un punto deslizado. Ahí. Y estamos en el primer punto de este lateral. Entonces, ¿qué hicimos? Ya cerramos la primer parte de esta botita. Miren qué bonita que va quedando. Y ahora vamos a empezar a tejer estas hileras en redondito. Así, una tras otra. Yo elegí hacerles 6 hileras en total. Recién tejimos una y nos quedarían 5 más. ¿Pero por qué? Porque el alto del pie a mí me parecía que era más que suficiente, es muy cómoda y con 6 hileras en total estaba bien. Pero como siempre les digo, siempre hay excepciones, así que si ustedes lo quieren hacer una hilera más y lo quieren hacer un poquito más alto, lo pueden hacer también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir respetando esta cantidad de puntos. Ahí voy a tejer el primero, ya está unido. Y cada vez que doy toda la vuelta, cierro la hilera con un punto deslizado y comienzo. Si ustedes al ir tejiendo quieren ir marcándolo, lo pueden marcar. Si lo quieren hacer en espiral y empiezan a tejer encima del punto y hacen en espiral, también lo tienen que marcar. Yo en todas las hileras me voy a levantar un punto y hago el primero. Pero si lo quieren tejer en espiral va también, no hay ningún problema. Son 5 hileras más. Tejimos una y esta sería la segunda hilera. Ahora es simplemente ir respetando punto por punto, nada más. Así por 5 hileras más. Me voy a quedar tejiendo. Miren qué bonito que va quedando esto. Ya tengo acá las 6 hileras. Y ahora, antes de continuar con la suela, con la parte baja, yo le voy a hacer un bordadito con cadenas porque a mí me gustó ese pequeño detalle, pero obviamente que si ustedes no quieren, no lo hacen. Pero les voy a mostrar cómo lo vamos a, de dónde lo vamos a tomar. Miren qué bonita, una pieza enterita divina. Bueno, yo voy a comenzar aquí, miren, lo voy a poner del derecho. Voy a ir todo alrededor de la capellada, pero voy a comenzar desde aquí arriba. Voy a bajar estos 3 puntitos hasta encontrarme con la capellada, 3 o 4 puntitos que son, y empezar a bordar todo así alrededor. Entonces, va de nuevo, pata para arriba. Aquí comienzo, pongo la hebra por debajo, engancho y traigo la primera cadenita hacia arriba. Voy a ir punto por punto, ahora voy a bajar hasta la capellada. Aquí queda para luego hacer un nudito. Engancho la hebra y la traigo hacia arriba, la paso por dentro de esa cadenita que hicimos, de este punto. Y así voy a ir, vamos estirando la hebra con la aguja. Este punto, para los que conocen cómo trabajo, lo hago siempre en nuestros trabajos.
Tengo muchas veces bordada esta cadenita porque a mí me parece tan decorativa, queda tan bonito. Y bueno, ahora es el momento, antes de cerrar la bota, de ir bordando con esta cadenita, pero obviamente si ustedes lo desean, a mí me gusta mucho cómo queda este detalle. Entonces así me voy a quedar bordando, haciendo todo el contorno de la capellada. Volvemos hasta aquí, subiendo esos 3 puntitos como bajamos acá. Y luego nos encontramos con esa cadenita, trabajándola todo este frente hasta aquí. Cuando llego acá les cuento cómo esconder la hebra y ya terminamos con esta parte. Y se nos está terminando la bota, ¿eh? Miren qué fácil, qué rápido que podemos hacer, como digo siempre. Compartimos un cafecito, un matecito con quien queremos, una charla muy amena, mientras vamos haciendo regalitos para, si se lo queremos regalar a nuestro esposo, a papá, mamá, tío, quien sea, o si ustedes varones se quieren hacer para ustedes mismos, que está genial esto como regalo, también puede ir perfecto hacerse un regalo para uno mismo, que a mí me encanta hacerme cositas tejidas para mí, así que cada uno tiene que disfrutar del trabajo que hace. Miren qué belleza, cómo cambia. Bueno, me quedo a dar toda la vueltita y ya les cuento cómo seguimos. Miren acá, llegué al último punto, voy a unir donde nació el primero, ahí voy a tejer una cadenita más, tiro de esta hebra, voy a cortar y luego vuelvo al primer punto con la aguja de abajo hacia arriba, ahí, vamos a ver si podemos pasar la agujita, ahí, engancho y me la llevo hacia abajo, ahí con mucho cuidado, ¿ven? Entonces terminamos de cerrar la cadenita y aquí vamos a hacer el nudo. Esta es la colita, engancho, tiro ahí, ajusto un poco y con estas dos, la colita de inicio y la del final, simplemente hacemos 2 nuditos o 3 ahí y cortamos. Le hago uno más, así yo lo corto al ras. Si no quieren cortar al ras, ustedes estas colitas las van llevando por dentro del mismo color que hayan bordado la cadenita y le esconden. ¿Ven? Entonces ya tenemos bordadito con las cadenitas y ahora sí vamos a hacer lo que sería la parte de la suela. Para comenzar la suela vamos a marcar bien la mitad, ahí, marcamos bien la mitad del centro y vamos a divisar los 6 puntos centrales. Aquí está el medio, entonces voy a contar 3 hacia atrás y 3 hacia adelante. Aquí tengo los 6, ¿ven? Y coinciden con el frente de la botita. Yo acá tengo apretadito para que no se me escape. Lo tengo apretadito, que no se me vaya a ningún lado el puntito. Bueno, acá voy a iniciar con estos 6 puntos centrales, lo que sería la suela. Yo tengo esta lana que bordamos ahí con las cadenitas, muy bonita, para combinarla con este azul tan lindo. Bueno, vamos a hacer una cadenita de ajuste, comienzo mi primer punto bajo, ahí. Y vamos a tejer estos 6 centrales que separamos. Tengo 3, 4, 5 y tejimos los 6. Bueno, ahora vamos a hacer una cadenita para girar, pero esta segunda hilera y algunas más que vienen son con aumento. Entonces, vamos a hacer en este punto primero un aumento. Tejo un punto, 2 en el mismo espacio. Tejo estos del centro y en el último punto vuelvo a tejer ese aumento. O sea que de 6 puntos vamos a pasar a tener 8. Ahí. Aumento aquí, aumento aquí. Levanto una cadenita, giro y otra vez repito el aumento. Entonces, en este primer punto tejo 2, tejo todos los centrales sin aumento hasta llegar al último punto. Cuando llego al último punto vuelvo a hacer ese aumento. Ahí. Entonces ahora acá van 2, ¿ven? 1, 2.
pasamos a tener 10 puntos. Levanto una cadenita, giro y volvemos a hacer otro aumento. Ahí 1, 2. Tejemos las del centro y cuando llegamos al otro extremo volvemos a hacer ese aumento. Y en total nos vamos a encontrar con 12 puntos. Bueno, acá ven, acá me tocaría el aumento. Tengo los 12. Bueno, estamos en la cuarta hilera hasta la hilera número 24. Ustedes vayan marcando si quieren, van, como les decía, vayan anotando, o si tienen un contador o marcador para hileras también sirve. Bueno, van a tejer todos 12 puntos. No va a haber más aumento hasta la hilera 24. Yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento cómo continúa esta suela o planta del pie o planta de la bota. Yo le digo suela, aunque como le decimos acá, la suela del zapato. Bueno, me voy a quedar tejiendo. Bueno, en la hilera número 25, estamos aquí en la 24, en la 25 vamos a hacer una disminución. Entonces, tejo el de orillo y el próximo es mi disminución. Ahí. Y entonces, en vez de tener 12 puntos, ahora vamos a contar con 10, porque hacemos una disminución en cada uno de los extremos. Aquí me detengo, vuelvo a hacer la disminución de este lado y el punto de orillo. Nos encontramos con estos 10 puntos. De la hilera 25, que es esta, que si ustedes quieren lo marcan para no confundirse, ahí, hasta la hilera número 31 vamos a tejer 10 puntos, que es la parte que empieza a achicarse un poco porque sería la parte del talón. Porque si ustedes recuerdan, estamos tejiendo, miren, del frente, hacia atrás. ¿Ven? Entonces comenzamos con la parte del talón, que es un poquitito más angosta, y vamos a tejer estas hileras con 10 puntos. Y luego les cuento que lo que nos falta muy poquito, qué disminución viene, pero ya falta muy poquito. Entonces dejamos un ganchito por si no encuentran dónde comienza la disminución. Bueno, acá ya marcamos con un pedacito de lana, con lo que tengan, y ustedes saben que ahí comenzaron las disminuciones y comenzó esta hilera a partir de la 25 a la 31. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, ahora vamos a hacer otra disminución. Tejemos un punto bajo, volvemos a hacer una disminución aquí, tejemos los centrales y repetimos la disminución en el otro extremo. Y de tener 10 nos vamos a pasar a tener 8 puntos. Aquí tejo la otra y el punto de orillo. Esta sería la hilera número 32. Vamos a tejer la número 33 con 8 puntos. Acá no viene ninguna disminución. Tejemos 3, 4, 5, 38. Levanto, giro y vuelvo a hacer una disminución. Tejo un punto de orillo, una disminución, 2 puntos centrales, otra disminución y un punto de orillo. Me encuentro con 6 puntitos. Levanto una cadenita y tejo esos 6 puntos. Levanto una cadenita y tejo los últimos 6 puntitos. Bueno, acá llegamos al final de lo que sería la plantillita, la suela de la botita. Ahora vamos a tejer toda una hilera de puntos bajos. Vamos a tejer
todo alrededor, punto bajo. Cuando llego a este extremo, les cuento cómo hacemos, para cruzarnos para el otro lado, porque yo no voy a cortar la hebra, entonces directamente comienzo. Primero vamos a tejer aquí estos 6, porque los tengo bien de frente, los puedo divisar perfectamente. Y ahora comenzamos a girar, ¿sí? Me quedo tejiendo hasta llegar aquí, todo con punto bajo, y ya les digo cómo seguimos. Cuando llegamos aquí a este último punto, vamos a cruzar haciendo estas mismas cadenitas que hicimos acá. Bueno, nosotros entramos y nos cruzamos con esas cadenitas hasta el otro lado. Y regresamos todo alrededor con el punto bajo de nuevo, ¿sí? Ahí. Regresamos con punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta. Me voy a quedar tejiendo. Una vez que ya dimos toda la vuelta con puntos bajos, lo vamos a acomodar y vamos a tejer con la bota hacia adelante, porque vamos a tejer todo en punto bajo para unir la suela con parte de la bota. Entonces vamos a acomodar ahí. Vamos a centrar, recuerdan, con los 6 puntos de cada uno de los extremos. Aquí tengo, acá tengo 3 y acá tengo estos 3. Entonces vamos a hacer coincidir. Acá recuerdan, terminamos con 6. Entonces hacemos coincidir ahí. Ahí ajusto. Me traigo la lazadita. Y tejo una cadenita, pero voy a sujetar el primer punto aquí. Y ahora vamos a empezar a hacer coincidir los puntos, uno de la bota, uno de la suela, y tejemos todo en punto bajo. Recuerdan que estaba tejida íntegramente en punto bajo. Esta colita me la voy a llevar con el tejido. Voy a aprovechar y la voy a ir tejiendo y ya la vamos guardando dentro del tejido. Bueno, así, miren, ahí. Como les decía, todo en punto bajo, pero obviamente, como siempre les comento, si ustedes quieren elegir otro tipo de punto, que podría ser un cangrejo, también lo pueden hacer. Y de paso los invito que en la sección de técnicas de los miércoles tenemos cómo se hace el punto cangrejo para quien no lo conozca, y hay un par de variantes ahí como para aprender también nuevas. Si lo desean pueden hacer punto cangrejo. Pero como yo me dediqué a tejer toda la bota con punto bajo, esta la dejo aquí, ya la llevé bastante y la puedo cortar. Entonces también quería combinar esta parte en punto bajo. Súper, súper fácil, fácil. Cuando llego a este extremo les muestro cómo seguimos con el punto bajo, pero miren qué fácil que es. ¿Ven? Van coincidiendo punto con punto. Si ustedes lo prefieren y no se sienten muy seguros, le pueden agregar un par de alfileres y luego le tejen el punto bajo uniendo toda la suela. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta ese extremo y ya les cuento cómo seguimos. Cuando llegamos aquí en el extremo, lo voy a agarrar de estos puntitos que tenemos ahí como donde comenzó la suela. Bueno, miren, así, de acá, y hacemos el punto bajo. Entonces nos queda también la puntera todo parejito con este punto bajo. ¿Ven? Ahí. Tomamos esa hebra del punto de base y tejemos el punto bajo. Y así tomamos estos 6 puntos que tenemos en la puntera y retomamos el punto de la bota y el punto de la suela. Ahí. Y otra vez a terminar hasta llegar al talón, tejiendo de la misma forma. ¿Ven? Vamos tomando uno y uno. Miren qué bonito. Bueno, me quedo a tejer hasta llegar aquí, corto, hago un nudito y luego escondemos las hebras. Y ya les muestro cómo cerramos esta parte. Bueno, miren qué bonita que quedó. Ya escondimos las hebras que estaban sueltas.
súper, súper abrigadas son, muy, muy calentitas. Y acá lo vamos a cerrar con punto bajo, como para que simule el mismo elástico que tenemos. Y vamos a dejar una hebra para coser este último 1,5 centímetros que nos queda abierto de las primeras 3 vueltas que dimos, 4. Entonces acá vamos a comenzar desde aquí hacia abajo y voy a buscar la primera hebra de este lado y la primera de este. Ahí. Y vamos a cerrar con un puntito bajo. Si ustedes lo prefieren y lo quieren coser, lo pueden coser, no hay ningún problema. Tomamos una de estas hebras y una de este lado y tejemos ahí el puntito. Siempre tomando una hebra. Mientras me voy llevando esta que está aquí en el medio, ustedes van a ver que por ahí molesta para la vista, pero es porque me estoy llevando ya con el tejido esa hebrita y queda por dentro. Bueno, así hasta llegar al borde. Miren, tenemos que tejer los 14 puntitos hasta llegar a este último que está aquí. Ahí. Luego vamos a dejar una hebra y esto le vamos a dar unas puntaditas con una aguja de coser lana y listo. Por este lado vamos terminando. Así que me quedo a tejer esto, a unirlo y ya les cuento. Para hacer el cordoncito y el último detalle. Bien, ven aquí terminé y ahora solo me falta unir con unas puntaditas este tramito tan pequeño de las primeras hileras. Yo tomo una hebra de cada lado en zigzag o en forma de espiguita, hilera por hilera y listo. Queda una costura totalmente invisible. ¿Ven? Queda perfecto. Nos queda esconder esta hebra, hacer un nudito por dentro pequeño para que no vaya a molestar de ninguna manera. Ahí le doy unas puntaditas más sueltas y me lo llevo hacia adentro y nos quedaría hacer un pequeño nudo. Recuerden que esta lana, que es como sedificada, es bastante resbaladiza, así que hacemos nuditos, corremos así un poquito más lejos y hacemos otro nudito. Y bueno, ahora vamos a hacer el cordoncito, que es muy simple, pero también les recuerdo que este cordón lo tenemos en nuestra sección de técnicas, que hemos hecho este cordón que vamos a hacer y otro más. Así que si quieren ver qué bonitos que quedan y cómo se hacen los cordones tan lindos como este, por ejemplo, miren qué bonito, con 2 colores y lo vamos combinando. Yo ahora les voy a hacer un tramito, pero les recuerdo que si quieren visitarnos, entren a nuestro canal. Si no nos encuentran, aquí debajo de la pantalla tocan directamente donde está el título de nuestro canal, nuestro nombre, y los lleva directo al canal. Y en el canal, cuando llegan ahí, tocan donde tiene el cartelito que dice videos y se va a abrir y van a aparecer todos nuestros tutoriales. Yo lo recuerdo porque sé que hay mucha gente, como yo, por ejemplo, no me llevo muy bien con internet, entonces uno aprende todos los días. Para los de nuestra generación y un poquito más también, que nos cuesta un poquito más. Les indico que es muy fácil para entrar y se van a sorprender porque van a encontrar cosas muy, muy bonitas que compartimos con todos ustedes. Bueno, voy a buscar la lana para hacer el inicio del cordón y ya les comento cómo lo hacemos. Miren qué bonito, este lo vamos a hacer combinado, es un cordón muy bonito para hacerlo con 2 colores, pero obviamente si ustedes lo quieren hacer con un solo color, lo pueden hacer. Entonces, vamos a iniciar, toman las 2 hebritas de color y vamos a hacer una cadenita con las 2 juntas, miren así, y ajustamos. Ahí, voy a aflojar un poquito. Voy a elegir uno de los colores que va a ir hacia adelante y el otro hacia atrás. Entonces, uno de los colores lo pongo por delante de mi mano y el otro es el que voy a tomar la hebra y a tejer, ¿sí? Miren, vamos a empezar así. Paso con mi aguja por detrás del primer color. Con esta mano me ayuda a sostener la colita por los primeros puntos. Miren, así, paso, levanto a la altura de la cadena que tengo sobre la aguja, tomo la hebra del color de atrás y cierro el punto bajo.
Ya hice el primero. Y ahí va de nuevo. Engancho de atrás hacia adelante con la aguja, tomo la hebra con el color de atrás y cierro. Engancho y cierro. Engancho de atrás hacia adelante, tomo la hebra del segundo color y cierro. Y así se va formando este cordón que es divino. Y sirve para infinidad de trabajos. Si lo hacen con varias hebras a la vez, con 2 colores, entonces se hace bien gordito. Se pueden hacer un cinturón, pueden hacer correitas para colgar plantas. Estos cordones van para muchísimos trabajos. Podemos colgar para usar para las cortinas. Miren qué bonito que queda. Un cordoncito cuadradito. Miren cómo hacen juego los colores. Queda precioso. Bueno, para mi botita yo tejí un cordón de aproximadamente 75-80 centímetros para que me ayude a hacer un moñito y va todo alrededor de lo que sería el tobillo. Me quedo tejiendo el cordoncito, que recuerden que lo tenemos en técnicas que ya les expliqué y ya les cuento cómo terminamos este bello trabajo. Tengo acá mi cordoncito divino, me encanta este cordón, el formato que tiene, es precioso. Bueno, y simplemente lo vamos a enfrentar aquí, un extremo, damos toda la vuelta y salimos aquí en el otro extremo. Ustedes lo pueden enganchar con un alfiler de gancho, con un pasacinta o con la misma aguja y eligen, miren, yo elegí justo el calado de donde termina el elástico, que es un poquito más abierto, y bueno, por ahí lo pasé. Ven que tiene unos orificios un poquito más grandes. Bueno, voy a buscar, aquí paso mi aguja, yo lo pasé así, pero ustedes, tenía que ir a buscar el pasacinta y bueno, dije, lo paso con mi aguja y pasa perfecto. Así que ustedes se fijan, si quieren poner un alfiler de gancho, también lo pueden pasar, ¿ven? Uno lo usan como pasacinta, esto así, los huequitos del elástico, muy simple. Yo lo engancho con el extremo de mi ganchito de crochet y lo paso. ¿Ven? Ahí, cómo va pasando. Así me voy a dar toda la vuelta hasta llegar a este extremo y hacemos el moñito. Bueno, pasamos el cordón, miren qué belleza, falta hacerle un moñito. Espero que hayan disfrutado de este trabajo, que regalen, que ahora viene el Día del Padre dentro de muy poquitos días. O para regalarse a sí mismo, obviamente, que estas pantuflas vienen re bien cuando empieza el fresco. Uno quiere estar cómodo en casa o en la cama o en un sillón. Y lo primero que hace cuando llegamos es sacarse los zapatos y ponernos algo abrigado, lindo cuando es invierno. Son un regalo ideal. Espero que tejan mucho para suegro, padre, tío, abuelo, hermano, cuñado. Da para mucho porque es un regalo muy, muy lindo. Y como salida laboral, como siempre les comento, es muy importante. Hacemos tejidos lindos como para que todos podamos trabajar vendiendo nuestros tejidos divinos. Muchísimas gracias y como siempre los esperamos en nuestras redes sociales y gracias por acompañarnos. Disfruten y tejan bonito.